Jehová. Vamos a comenzar la clase 19 de Introducción al Nuevo Testamento. Estudiaremos las epístolas de Juan y la epístola de San Judas. Epístolas de Juan. Las epístolas de Juan no mencionan el nombre del autor, pero en la segunda y tercera epístolas de Juan, el autor se presenta como anciano. Si bien el título anciano es un cargo de la Iglesia, el término original en griego es presbíteros y se refiere a una persona mayor de edad. Como el autor de las epístolas de Juan se presenta como anciano, algunos piensan que no se trata del apóstol Juan, sino de otro Juan que sería un anciano. Sin embargo, la tradición temprana ha reconocido al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, como el autor de estas epístolas. Él era apóstol y a la vez anciano. En la Biblia llama a los apóstoles también ancianos. Por ejemplo, el apóstol Pedro se llama a sí mismo anciano. La razón por la que segunda de Juan y tercera de Juan no revelan el nombre del autor, sino que se llama simplemente anciano, es porque ya era muy conocido. Su autoridad ya era reconocida en la Iglesia y no había necesidad de dar a conocer su nombre. Por eso, el autor de estas dos epístolas es el anciano apóstol avanzado en edad. Desde la antigüedad, la tradición ha reconocido que el apóstol Juan es el autor del Evangelio según San Juan, de la primera, segunda y tercera epístolas de Juan y de Apocalipsis. Veamos primero la primera epístola de Juan. El apóstol Juan escribió la primera epístola de Juan para resolver un problema concreto de la Iglesia. Cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esta carta, la mayoría de los testigos oculares de Jesús habían partido del mundo. En este tiempo aumentaron los cristianos de la segunda y tercera generación. También era una época en que estaba desapareciendo el fervor y la emoción por el amor de la salvación de Dios. Era una época en que la vida cristiana se podría volver fácilmente en algo de costumbre, desapareciendo el fervor, el amor y el gozo inicial. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso fue reprendida por haber perdido el primer amor. En vez de alguna amenaza externa de persecuciones, la iglesia pasaba por dificultades internas por ser engañada por los falsos profetas. El propósito de la primera epístola de Juan es proteger la iglesia de las falsas doctrinas de los herejes peligrosos que amenazaban con destruir la fe cristiana. Esta carta se escribe para que los creyentes se afirmen bien en la fe del Evangelio, no sean tambaleados, no cometan pecados, sino que pongan por obra la justicia y el amor. Vamos a analizar más específicamente el propósito por el que el apóstol Juan escribió la primera epístola de Juan. Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los que no creen en Cristo no pueden disfrutar de esta plenitud de gozo. Por más que el hombre tenga un conocimiento sobresaliente,
Si no conoce a Cristo y no tiene fe, está destinado a vivir miserablemente. Aunque una persona tenga fama y ocupe un alto puesto, no puede tener la plenitud de gozo. Aunque el hombre tenga mucho dinero, no puede tener este gozo. El verdadero gozo se encuentra solamente en Cristo. Únicamente los que conocen a Cristo correctamente y lo aceptan pueden disfrutar de esta plenitud de gozo. Los que creen en Jesús pueden disfrutar de un glorioso gozo indescriptible. En segundo lugar, Primera de Juan 2.1 revela otro propósito por el que se escribió la primera epístola de Juan. Primera de Juan 2.1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La primera epístola de Juan se escribió para animar a los cristianos a no pecar, sino que vivan una vida victoriosa. Especialmente, el apóstol Juan tiene en mente a la herejía gnóstica que se infiltró en la iglesia. El gnosticismo sostiene: nosotros no hemos pecado, pero en realidad, como todos los hombres hemos pecado, Dios envió a su eterno Hijo como sacrificio de paz por el pecado del mundo. Sin embargo, el gnosticismo niega esto. Ellos niegan que Jesús sea el Cristo. Primera de Juan 2.22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El gnosticismo niega la verdadera naturaleza humana de Jesús y su naturaleza divina. Niega que Jesús haya venido en carne, o sea, niega la verdad de la encarnación del Señor Jesús. Si vemos Primera de Juan 4, versículos 1 al 4, el apóstol Juan nos informa que la encarnación del Señor Jesús es un criterio muy importante. Es un criterio importante para identificar las mentiras de los falsos maestros. Primera de Juan 4, 1, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El gnosticismo se basa en la filosofía griega y tiene un pensamiento dualista, considerando que el cuerpo o la materia son totalmente malos. Esta idea dualista mezclada con el Evangelio de Jesús llega a dos conclusiones. En primer lugar, considera que el cuerpo es totalmente malo, maltratan el cuerpo, es una clase de ascetismo. Sostienen el celibato, reprimen toda clase de deseos, reprimen el deseo de comer y adopta la forma de ascetismo. El otro extremo del gnosticismo también considera malo el cuerpo, pero como no considera que sea la esencia, sino solo la sombra, afirman que se puede usar de cualquier forma, usan el cuerpo a su antojo.
Ellos pensaban que el alma finalmente se desprenderá del cuerpo. El cuerpo será destruido y por lo tanto creían que no importaba cómo se tratara el cuerpo. Por eso ellos no le daban ninguna importancia a la santidad o pureza física. Sostenían que no era necesario obedecer los mandamientos de Dios con el cuerpo, que solamente era suficiente el conocimiento espiritual. Pero ellos eran falsos profetas. Los que pertenecen al mundo van a prestar atención a estas palabras de los falsos maestros. Ellos niegan que Jesucristo haya venido en carne. Por eso las iglesias se dieron cuenta que ellos eran falsos maestros y se alejaron de ellos. El tercer propósito de la primera epístola de Juan aparece en el 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El otro propósito de esta epístola es que los cristianos tengan la seguridad de la salvación. Es para asegurar a los cristianos en el conocimiento de la verdad que ya aprendieron de los apóstoles. Por eso, en la primera epístola de Juan, la expresión conocer aparece 33 veces. El objeto del ataque del apóstol Juan no eran los perseguidores que procuraran destruir la fe cristiana. Juan no estaba atacando a los que tratan de distorsionar la fe adaptándola a su época, sino que estaba atacando a los falsos maestros que trataban de distorsionar el Evangelio adaptándolo a la filosofía griega popular de ese momento. Así como en la época de Pablo los legalistas estaban confundiendo a la iglesia de Galacia con un evangelio diferente, aquí el gnosticismo también había inventado otro evangelio diferente. Estos movimientos heréticos siguen activos hoy en día con otros ropajes. Debemos afirmar nuestra fe mediante esta epístola y debemos desechar severamente todos los pensamientos erróneos. El Evangelio no va a mejorar por mezclarlo con otra cultura o filosofía. Termina siendo una falsa doctrina. Para discernir las falsas doctrinas y rechazarlas, hay que aferrarse firmemente del Evangelio, de la palabra de vida anunciada por los apóstoles. Debemos conocer correctamente el Evangelio para desechar las doctrinas heréticas. Las falsas doctrinas amenazan a la Iglesia en la antigüedad y siguen amenazando todavía. Las ideas heréticas del gnosticismo que entraron a la iglesia primitiva fueron condenados y expulsados por el apóstol Juan. En caso de que el apóstol Juan no hubiese advertido contra estas ideas heréticas, habrían provocado un gran daño al Evangelio. La doctrina equivocada derriba la fe correcta y provoca distorsión en nuestra conducta y actitud. Hoy en día también hay mucha confusión por las diversas ideologías. Nosotros debemos aprender correctamente la Biblia y tener seguridad. Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vamos a ver brevemente la segunda epístola de Juan y la tercera epístola de Juan.
la segunda y tercera epístolas de Juan son los libros más breves del Nuevo Testamento. Segunda de Juan tiene 13 versículos y tercera de Juan tiene 15 versículos. En el Antiguo Testamento, el libro de Abdías también tiene un solo capítulo, pero está compuesto de 21 versículos. Y en el Nuevo Testamento, Filemón y Judas tienen cada una 25 versículos. Primero debemos entender en qué trasfondo se escribieron Segunda de Juan y Tercera de Juan. En la iglesia primitiva hay varios obreros. Por ejemplo, están los apóstoles. Siendo los testigos de la resurrección de Jesucristo, eran reconocidos por la iglesia. La autoridad de ellos era ampliamente reconocida dentro de la iglesia. Luego estaban los profetas. Los profetas de aquel tiempo no estaban delimitados a una iglesia local, sino que eran evangelistas que iban de región a región evangelizando. Eran predicadores ambulantes. Además, en la iglesia había ancianos y diáconos. Los ancianos y diáconos pertenecían a una determinada iglesia y debían cumplir con sus funciones de ancianos o diáconos. El contexto inmediato de Segunda de Juan y Tercera de Juan tiene que ver con los predicadores ambulantes o itinerantes. Cuando los predicadores ambulantes visitaban las iglesias, los cristianos debían brindarles hospitalidad. Pero había algunos autoproclamados maestros que visitaban las iglesias y generaban problemas. Con la excusa de predicar el evangelio, iban de iglesia en iglesia pidiendo ayudas económicas. El otro problema más grave tiene que ver con las doctrinas que enseñan. En la mayoría de los casos, ellos no predicaban el evangelio fielmente, sino falsas doctrinas. En este caso, se plantea la pregunta si habría que recibirlos o expulsarlos. Algunos maestros permanecían demasiado tiempo en una iglesia y pedían dinero. El latidache, considerado tradicionalmente como enseñanza apostólica, dice lo siguiente con respecto a los falsos predicadores: acepta a todo el que viene a ti para enseñar, pero si el maestro para enseñar engañar enseña una doctrina diferente, no lo escuches. Podrá permanecer un día, si es necesario 2 días, pero si permanece hasta 3 días, es un falso maestro, un falso profeta. No debe llevarse nada excepto lo que tenga que comer hasta la siguiente morada. En caso de que pida dinero, es un falso profeta. El apóstol Juan advierte contra los falsos maestros, especialmente en la segunda epístola de Juan. Los falsos maestros enseñan doctrinas falsas. Segunda de Juan dice: a la señora elegida y a sus hijos. Esta expresión, en vez de referirse a unas mujeres y a sus hijos, más bien se refiere a la iglesia y a sus miembros. O sea, explica con la parábola de la señora y sus hijos a los predicadores ambulantes y a la iglesia. Segunda de Juan recuerda a los creyentes el mandamiento del Señor de que nos amemos unos a otros, versículos 5 y 6, y advierte contra los falsos predicadores ambulantes.
Hay que discernir a los falsos maestros y no dejarlos entrar a casa ni saludarlos. En especial versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Tengamos cuidado de estos falsos maestros. La tercera epístola de Juan se dirige a un cristiano llamado Gayo. Al parecer, Gayo era un obrero fiel de la iglesia y que colaboraba en el ministerio del Evangelio mediante su riqueza. Es felicitado por su gran generosidad hacia los maestros que visitan su región y le exhorta a seguir en esta labor fielmente. Sin embargo, un hombre llamado Diótrefes es reprendido por no recibir a los siervos del Señor. A Diótrefes le gustaba ocupar el primer lugar, rechazaba a los predicadores ambulantes y estorbaba a los que sí querían recibir a los predicadores ambulantes. Era un hombre problemático. El versículo 11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Se menciona a Demetrio, que le gusta hacer buenas obras. Recibe buen testimonio de muchas personas y también de la verdad. Segunda de Juan advierte contra los falsos maestros para que no los reciban, sino los echen. Tercera de Juan anima a recibir con verdadero amor a los maestros verdaderos. Ahora veamos la epístola de Judas. La epístola de Judas tiene un solo capítulo. No sabemos claramente el contexto en que se escribió esta epístola, por lo tanto no es fácil para nosotros entender el contenido de la epístola de Judas. Sí podemos saber que el autor, el escritor de esta carta es Judas. El versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En la Biblia hay muchas personas que se llaman Judas, pero la mayoría opina que se trata de Judas, el hermano menor del Señor Jesús. Los destinatarios de la epístola de Judas se revela en el versículo 1, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Por lo tanto, todos los cristianos son destinatarios de esta carta. El propósito de esta epístola es recordar la necesidad de estar siempre despierto, para oponerse a los herejes y afirmarse en la fe. El versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En esa época se habían infiltrado en la iglesia algunos hombres que convertían en libertinaje la gracia de Dios y negaban a Dios y al único soberano y Señor Jesucristo. Se escribió la epístola de Judas para frenar este problema. Los herejes se infiltraron en la iglesia tempranamente. Desde temprano, la iglesia era amenazada por diversos herejes y falsos maestros. Siempre hubo herejes que distorsionaron la verdad de Dios y engañaron a los que no estaban firmes en la palabra de Dios. Nosotros
debemos guardar la verdad de Dios y guardar firmemente la verdad de la salvación. Es una responsabilidad importante de la Iglesia. ¿Cómo eran los herejes contra los que Judas está advirtiendo? Eran falsos maestros que negaban el señorío de Cristo. El versículo 4 dice: niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ellos niegan la naturaleza única de Dios. También negaban que Jesucristo fuera el único mediador. Distorsionaban la verdad de la Biblia para lograr sus propios beneficios y promovían el pecado y el libertinaje. Versículo 4 dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Cómo reconocemos la identidad de estos herejes? Sus vidas son inmorales y sus pensamientos y enseñanzas son heréticas. Son egoístas que hablan, comen y beben según su antojo. Estos son inmorales, antinominianos. ¿Cuál es la postura de ellos? Decían que como ya habían recibido la salvación por la gracia de Dios, no aceptaban la restricción de la ley y enseñaban que se puede salvar incluso haciendo todo lo que el cuerpo quisiera. Ellos son sensuales que no tienen al Espíritu Santo, versículo 19. Son abusadores que emplean mal la gracia. Hoy en día también hay cristianos que pecan fácilmente, haciendo mal uso de la gracia del perdón de Dios. Cada uno debemos examinarnos para ver si somos así. Hoy en día, la Iglesia debe guardar la pureza, enfrentándose a diversas falsas doctrinas. Para esto, Dios nos ha comunicado su palabra por medio de los apóstoles. Ahora nuestras iglesias también deben guardar la verdad en santidad y rectitud. Finalizamos la clase 19 de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.